Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que nos siguen, nos escuchan y nos ven y nos hacen preguntas. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma laboral. Y sí, la tumbaron, se cayó, no pasó, pero ya manifestó el presidente Petro su intención de volverla a presentar bajo los mismos cánones y las mismas ideas de la que se acaba de caer en el Congreso. Así que vamos a responder todas tus preguntas ahora. Quédate. La pregunta inicial es, ¿cómo está actualmente el tema laboral en el país y qué planteaba o buscaba esta reforma propuesta por el gobierno? Bueno, la verdad es que no se puede ser tan injusto como hemos visto permanentemente a los que políticamente atacan el gobierno. Venimos de una pandemia. Antes de que empezara la crisis de la pandemia, uno de los puntos más graves que siempre se dialogó en su momento era la crisis laboral que venía subsecuente, luego de intentar nuevamente entrar en una normalidad. Eso ocurrió y si bien el gobierno Petro tiene un año de estar gobernando, está claro que al mismo año del año anterior estamos con un 1% completo, una unidad completa menos de desempleo. 10,7% versus 11 punto algo por ciento en el año pasado. Entonces, yo creo que la situación actual es grave, por supuesto que sí, pero teniendo en cuenta el contexto, estamos en una media mundial. Es una situación que está pasando en todo el mundo y en todas partes. No es solamente Colombia y es un contexto producto de la pandemia de la cual logramos sobrevivir. ¿Qué planteaba o buscaba la reforma? Este es el tema más interesante porque creo que vi a muchos colegas celebrar la caída de la reforma laboral y vi muchos colegas llorar por la caída de la reforma laboral. Y creo que ese ha sido el problema de la incomprensión de la intención del gobierno en esta reforma. Académicamente hablando, lo que buscaba la reforma laboral era la dignidad del empleo, si se puede decir, del salario mínimo, hacer que el trabajador más raso tuviera mayor dignidad. Obviamente eso implica mayores pagos o mayores cargas a favor de ese trabajador, lo cual empresarialmente implica una inversión mayor en capital humano. Pero de la misma manera puede generar o puede terminar desincentivando el empleo formal que buscaba proteger la propia reforma. Entonces, vamos a darle, como quien dice, algo de razón a los que celebraban en cuanto a que muchos de nuestros empresarios hubieran tomado tal vez decisiones de corte de personal debido a los costos nuevos de los trabajadores. Pero también hay que darle una razón a los que lloraban por la caída de la reforma, porque sí se necesita, así no nos guste, mejorar aquello que llamamos mínimo por dignidad. Si nosotros empezamos a pensar no en un salario mínimo, sino en un salario digno, nuestra cabeza va a empezar a cambiar por completo la idea de la precariedad del ingreso. ¿Qué propuesta o propuestas en específico planteaba la reforma que mejoraría el sistema laboral actual? Bueno, por parte del Centro Democrático, y esto es un tema, yo digo, político, vamos a verlo académicamente, pero hay que decir quiénes son los autores. El Centro Democrático hace poco empieza a regir la ley en la que, bajo una propuesta del Centro Democrático, se redujo el número de horas semanales a las que tenían derecho los empleadores a poner a trabajar en la jornada ordinaria laboral a sus trabajadores. Eso también venía en la reforma, pero lo que hacía era acortar lo que se llamaba la jornada diurna y subirle el valor a los dominicales, a los festivos y a las horas extras. Entonces, lo que hace es volver más costoso el hecho de emplear un trabajador para subirle el ingreso y mejorar el concepto de mínimo a digno, que creo que era la idea del gobierno detrás de esto. En pocas palabras, se puede resumir en eso la reforma laboral. Es decir, que de parte de los trabajadores se reciba por el mismo empleo en menos horas mejor ingreso. Obviamente para los empresarios eso implica una mayor inversión, como dije anteriormente, en capital humano. Pero ese es el resumen de lo que buscaba la reforma laboral. Pregunta de los seguidores de Alberto Páez y Alumbra Asesores. ¿Considera que las personas que cuentan con un buen trabajo son las que están en contra de la reforma? Miren que esa pregunta me encantó, que creo que la doctora Paola, que fue quien me la hizo,
estuvo en mis clases en alguna de las facultades, creo que en la Universidad Javeriana. Yo estoy completamente de acuerdo con ella que es fácil criticar cuando ya tienes techo, cama y lecho, como dicen por ahí. Siempre he dicho que la gente que dice que el salario mínimo es muy alto, ¿por qué no se atreve a vivir con un salario mínimo? A ver si en verdad lo considera tan alto. Yo creo que sí surgió de parte de un sector social unas críticas, eh, si se puede decir, desproporcionadas a la creencia de que el salario mínimo es suficiente para lograr una vida digna. En mi empresa, en Alumbra Asesores, yo no tengo empleados que ganen el salario mínimo. Yo tengo empleados que ganan más de lo que implica el salario mínimo. Por eso a mí de pronto, como empresa de servicios, no me termina afectando ese tipo de reformas de manera directa. Mis trabajadores no trabajan sábados y domingos, entonces tampoco me terminaba afectando la reforma laboral. Y cumplen muy pocas horas extras, razón por la cual tampoco era un tema que me afectaba de manera directa. Pero pensemos en una empresa, por ejemplo, del sector restauración, o sea, los restaurantes, comidas y bebidas, lo difícil que sería mantener un horario nocturno. Pensemos, por ejemplo, en las empresas de vigilancia, que hacen turnos largos de 8 a 10, hasta 12 horas a veces, teniendo cargos nocturnos bastante altos. Pensemos en el sector de las empleadas domésticas, también viene siendo bastante gravoso. Pero si lo pensamos correctamente, como dijo la doctora, sí había una crítica de personas que ni siquiera pagan salarios, que ni siquiera hacen aportes a seguridad social, ni a parafiscales que hacían ese tipo de comentarios. Yo estoy de acuerdo con ella de que sí hubo en su momento, y va a seguir habiendo, personas que critiquen esta situación. Otra de las preguntas en redes fue, ¿qué propuestas trae para incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo? Esa es la pregunta que se hizo el sector empresarial. Realmente, en los sectores de restauración, como dije anteriormente, seguridad privada, trabajadoras domésticas, lo que va a hacer es eliminar puestos de trabajo. En los sectores donde no se ven afectados porque no necesariamente tienen horas extras o trabajos nocturnos o no pagan el mínimo, pues el trabajo se va a mantener estable. O sea que para la creación de empleo, generación de empleo a partir del concepto abaratamiento de la mano de obra, la reforma no buscaba incentivar, crear nuevos empleos. Esa idea de que se crea nuevos empleos a partir del abaratamiento de la mano de obra es una idea que no permea la reforma. La reforma busca es la dignidad del empleo y sobre todo del trabajo que se paga con salario mínimo. Entonces, la pregunta es pertinente porque ese no era el fin de la reforma. En Colombia, y eso no tiene nada de malo, y en eso quiero hacer la precisión, en Colombia estamos acostumbrados a creer que las reformas laborales tienen el único propósito de crear empleo. Hay otros países del mundo donde las reformas laborales no tienen como único propósito la creación de empleo. En este caso, la dignidad del trabajador puede ser un propósito válido y constitucional para pasar un proyecto de ley. ¿Cuál fue la razón para la caída de la reforma? Yo creo que la razón principal es la situación actual del gobierno en general. Es decir, por ahí estoy viendo que la pensional va bastante bien, pero realmente como el gobierno Petro no ha logrado hacer los pactos con los sectores políticos y ese rompimiento con los diferentes partidos tradicionales, como el liberal, como el conservador, como el partido de la U, ha hecho que no tenga las mayorías en el Congreso. Aquí vamos a ser un poco crudos, pero es la realidad. No fue por inconveniencia o por no, o por impertinencia de la reforma, es porque no tienen las mayorías en el Congreso. Muchas normas absolutamente inconvenientes y absolutamente impertinentes han pasado por el Congreso en todos los gobiernos que han tocado este país. El problema que tuvo el gobierno Petro fue no tener las mayorías en el legislativo que le permiten su aprobación. Entonces, quitémonos un poco ese velo y digamos las cosas como son. Lo que impidió que la reforma pasara fue el no tener el control del legislativo. ¿Puede o no la reforma laboral ser discutida en sesiones? No, desafortunadamente la reforma laboral no puede ser parte de las sesiones extras porque solamente pueden ser parte de las sesiones extras esas reformas que se encuentran en trámite. Es decir, en sesiones extras vamos a encontrarnos con la reforma a la salud y la reforma pensional, pero la reforma laboral no puede ser tratada en las sesiones extras ahorita del Congreso, las extraordinarias.
¿Puede volver a presentarse la reforma laboral? Pues el presidente Petro ya fue muy claro de que la van a volver a presentar. El presidente Petro ha tenido claros alfiles en el Congreso que se dedican, por ejemplo, el doctor Mondragón en cuanto a la reforma a la salud, y los diferentes congresistas que hacen parte de la alianza del gobierno y de los defensores del gobierno Petro. Yo creo que se va a volver a presentar y se va a volver a presentar bajo la misma filosofía. Cosa distinta es que en el debate del Congreso, como debe ser en una democracia, se intenten nuevamente incluir las reformas que permitan su aprobación. Yo creo que eso va a terminar ocurriendo. A ver, al final de cuentas, políticamente hablando y desde cualquier punto de vista, es mejor algo a nada. Y yo creo que Gustavo Petro y su presidencia va a intentar nuevamente presentar esta reforma tratando de lograr, sobre todo, o la reducción a la jornada diurna hasta las 6 de la tarde o la mayor valoración de los dominicales y festivos, pero creo que va a volver a intentarse cediendo en varios puntos de lo que tiene la reforma. Bueno, esas fueron las preguntas que me hicieron los diferentes seguidores. Fueron muchas más, pero tratamos de reunirlas todas en esta sesión que tuvimos. Muchísimas gracias a todos por participar. La verdad que tuvimos muchísima participación de todos en las redes. Los sigo invitando a que discutamos, a que debatamos los temas de interés y de actualidad y en esta columna virtual poder seguir dialogando tú a tú sobre este tema. Pronto tendremos invitados. De pronto esta columna empieza a tener invitados presentes y les estaré trayendo nuevas sorpresas. Un abrazo a todos.